Y dale que va país, son las 1:03 de la tarde. Esto es MMD, el espacio de Maxi Montenegro. Novedad, no soy Maxi Montenegro, soy Edi Zunino dándole una mano al gran Maxi en la cobertura de este viernes. Un viernes de muchísima información y mucha información económica a las 6 de la tarde. Ahora el propio Maxi Montenegro, que ya lo tenemos en comunicación, nos va a confirmar toda la movida encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa, que va a anunciar una segunda etapa del dólar soja o un dólar soja 2, como se lo viene dando en llamar. Pero no perdamos tiempo, conectémonos con el dueño del espacio, que es Maxi Montenegro. Mirá qué facha que tiene Maxi ahí peinado, parece, es una especie de Clooney, ¿no? De George Clooney del periodismo argentino. Mira, miro de costadito porque lo miro ahí en el cuadradito del Zoom. Maxi, querido, ¿cómo estamos? Eddie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Gracias por hacer el aguante en el programa. Sí, es así, Eddie. Hoy va a haber anuncios importantes porque a las 6 de la tarde convocó el ministro de Economía, Sergio Massa, a las cerealeras, al sector avícola, a distintos representantes de economías regionales, mesa de enlace y demás. Lo que va a anunciar el ministro de Economía es un dólar soja 2. Ajá. Es decir, una segunda versión del dólar soja, que recordemos en septiembre generó que el Banco Central pudiera acumular 5.100 millones de dólares, porque se le dio un dólar preferencial para la liquidación de la soja estoqueada de la última cosecha. Entonces fue 200 pesos el dólar soja. Lo más probable es que el anuncio que se haga en el día de hoy sea un dólar soja del orden de 230 pesos. Que son esos 200 pesos ajustados por inflación desde septiembre. Y lo que va a anunciar Massa, que es importante, es que es una ventana que se abre el lunes próximo hasta el 31 de diciembre. Es decir, que con esto el Ministerio de Economía está buscando como mínimo 3.000 millones de dólares, que es la estimación que hicieron las cerealeras, que hay todavía de stock de granos de soja en los campos de la cosecha pasada. Y algunos en el Ministerio de Economía se entusiasman y creen que podrían ser más, que podrían ser hasta 5.000 millones de dólares, pero que ingresen en diciembre, es decir, en el último mes del año, que le significaría al Ministerio de Economía no solamente recomponer fuertemente reservas en diciembre, sino también tener recaudación adicional extra muy importante de retenciones a la soja. Maxi, para hacer un repaso, a ver, llegar hasta 5.000 millones. Sergio Massa, en declaraciones de los últimos días, dijo que estimaba llegar con 10.000 millones de reservas a fin de año. Doy por supuesto que este nuevo dólar soja 2 está incorporado en ese cálculo, más los swap de China que se estarían liberando. ¿Esto sería así? Sí, eso hay que tomarlo un poco con pinzas, porque hoy las reservas netas del Banco Central, los dólares contantes y sonantes, están alrededor de 5.000 millones de dólares. Lo que le permitiría al Banco Central este nuevo dólar soja es sobrecumplir la meta con el Fondo Monetario Internacional de fin de año, que es una meta de reservas de 6.500, 6.600 millones de dólares. Bien. Esto, según el Ministerio de Economía, podría sobrecumplirse con un 15%, un 20% más sobre esa meta con el FMI. Pero más allá de esos números finos, estamos en un momento en el cual hay una escasez de reservas muy grande que se refleja en todas las restricciones que hay para el pago de importaciones. De alguna manera el Ministerio de Economía necesitaba reforzar las reservas del Banco Central ahora en diciembre, ya en el mes próximo, para después pasar todo el verano y llegar a marzo o abril, que ahí viene la nueva cosecha. Y seguramente ahí va a haber un nuevo dólar soja. Pero lo que estamos hablando acá es un dólar soja, el número 2, seguramente en marzo o abril va a haber un dólar soja 3, pero hoy es un número 2 dólar soja, la segunda vez que se hace, para que lo que se estima que está todavía en stock en los campos, hay diferencia entre lo que cree el Ministerio de Economía y lo que creen las cerealeras, pero hay un stock ahí de la vieja cosecha, de la cosecha del año pasado, o de este año, que podría significar como mínimo 3.000 millones de dólares adicionales para acumular en las reservas del Banco Central en diciembre. Otra, Maxi, vamos a ver el fino del anuncio después a las 6 de la tarde. Vos decís un dólar soja de 230 por contabilizarle la inflación al de 200 que tuvimos en primera instancia.
Ahora, en esta reunión de exportadores va a haber otros sectores, vos señalaste particularmente, y se lo señala en la información oficial, al sector avícola. ¿Puede ser que este dólar afecte a más sectores que solo el sojero? Porque la otra vez se concentró en el sojero. ¿Puede ser que haya más sectores involucrados? Sí, ahí va a haber distintos estímulos y mejoras sectoriales para que no quede solo concentrado en los dólares que aporta el sector sojero. Va a haber distintos estímulos. Vamos a ver si eso se traduce en algún tipo de cambio diferencial para economías regionales, como se habló en su momento, la vitivinicultura o el dólar Cabernet. O algún tipo de estímulo específico para el sector de pollos, para el sector avícola. Ujú. Recordemos que todo el sector avícola, de faena de pollos, Huevos. incluso los de carnes, todo el tema de huevos está también muy influenciado por los insumos, por el precio de los insumos. Si vos mejorás el dólar soja, bueno, también estás encareciendo los insumos de esos sectores, así que seguramente va a haber alguna política sectorial que compense esto y que también genere algún tipo de estímulo a las economías regionales. Ujú. El otro punto importante de por qué esto le cierra al Ministerio de Economía y se ha apresurado en anunciarlo, se va a anunciar hoy y el lunes ya va a estar en marcha, porque no solamente en este momento el gobierno necesita dólares, sino también esto le va a permitir recaudar unos 300.000 millones de pesos adicionales de retenciones a la soja Ajá. en diciembre, que es algo importante para cumplir la meta del 2,5% de déficit fiscal primario ante el pago de intereses con el FMI este año. Y también es importante porque había mucho run run, digamos, mucha aversión de que no le daban los números fiscales, Ujú. que está difícil el conseguir financiamiento emitiendo deuda en pesos y que sobre este final del año el Banco Central iba a tener que volver a emitir pesos para asistir al Tesoro Nacional y terminar de cerrar el programa financiero. Ujú. Con estos 300.000 millones de pesos de mínima que van a recaudar con retenciones a la soja en diciembre, eso ayuda mucho para cerrar el programa financiero del año y disuadir un poco todo lo que se ha creado en las últimas semanas Ujú. respecto a que, bueno, van a volver a emitir fuerte y eso va a presionar sobre los dólares libres. A ver, repasando entonces esto, la búsqueda sería aliviar un poco, oxigenar un poco las finanzas, cumplir con el fondo para fin de año, poder rehabilitar la rueda productiva a partir de poder destrabar importaciones y que las industrias acá funcionen y a partir de ahí, hacia marzo, ya ponerle fierro a fondo a ver si se logra, por otra parte, llegar al 3% de inflación. ¿Eso son más o menos las dos patas de este juego? Sí, es un sendero muy angosto en el cual se mueve el ministro de Economía Sergio Massa y plagado de riesgos permanentemente. De alguna manera, esto le permite tratar de transitar el verano como uno esperaría que se transitara, tratando de reducir los riesgos. Y básicamente es teniendo más dólares en la Reserva Banco Central y teniendo una mejor recaudación para no tener que emitir más pesos que presionen sobre los dólares libres. Ujú. Igualmente, el trayecto hasta marzo, abril es largo Claro. y fundamentalmente porque todo este esquema requiere que el ministro de Economía siga ratificando el proceso de ajuste fiscal que se ha hecho en los últimos 4 meses y también el proceso de apretón monetario, es decir, el ajuste fiscal y monetario que está en el acuerdo con el fondo. Ujú. Y hay mucha incertidumbre respecto a eso porque entramos en el 2023, en el año electoral, la economía se está enfriando, la inflación sigue en un nivel elevado, 5 o 6% mensual, y todo eso empieza a generar presiones de la política sobre la política económica. Pero Ujú. Massa ha sido muy claro en las últimas intervenciones respecto a que él está convencido de que hay que mantener el curso del ajuste fiscal y monetario mientras se encuentran este tipo de ayudas extraordinarias de Ujú. cortísimo plazo que obviamente no se pueden repetir todo el tiempo, ¿no? Otra búsqueda de dólares, Maxi, estaba en este tema que se habla de ir a un nuevo blanqueo con estos 100.000 millones de dólares que estarían depositados de argentinos sin declarar en nuestro país, en los Estados Unidos, esta colaboración financiera con las autoridades norteamericanas para ver si con algún beneficio se puede repatriar algo de esos millones a la Argentina. ¿Eso también es parte de este plan aspiradora, digamos? Sí,
Eso es algo que Massa ha insistido bastante, que viene negociando con las autoridades norteamericanas y en principio podría anunciarse en las próximas 2 semanas para implementarse en 2023, que es un intercambio de información automática entre la FIP norteamericana, el IRS, y la FIP argentina. Y fundamentalmente eso permitiría abrir todo un universo de inversores argentinos en Estados Unidos, algunos que entraron al blanqueo de Macri en 2017, otros que lo hicieron parcialmente y otros que no entraron directamente al blanqueo de Macri y siguen teniendo en Estados Unidos fondos en negro para la FIP argentina. Eso ha generado mucho temor en distintos grupos empresarios y en empresas. Ahí Massa ha anunciado que efectivamente va a estar la posibilidad de un blanqueo previo a este intercambio automático de información. Claro. Ese blanqueo, por un lado, va a tener una puerta abierta con el blanqueo que está en el presupuesto para la construcción, pero además hay una ley, en el Congreso hay un proyecto que tiene media sanción en el Senado, que es el proyecto de Parrilli, respecto a blanqueo de capitales. Si eso avanza en diputados, podría darle forma a este nuevo blanqueo. Después hay que ver cuáles serían las penalidades, pero sería una especie de puerta abierta previa a que la FIP tenga acceso a los contribuyentes argentinos que tienen dinero en negro en Estados Unidos. Sí, es una especie de juego de estímulos y penalidades, ¿no? O sea, de palo y zanahoria a la vez para tratar de repatriar. Ayer hablábamos con el Vasco de Mendiguren, acá en Para que sepas, a la noche, en A24, con Marce Pagano, y yo le planteaba que hacía rato, o no sé si no fue la primera vez, que Massa tuvo ayer en esta reunión de empresarios un discurso fuertemente político hacia el sector empresario, incluso diciéndole, si algunos de ustedes siguen insistiendo en una devaluación abrupta, lo que están haciendo es pegarse el tiro en el pie de devaluar sus propias empresas. O sea, lo noté a Massa saliéndose del tema de las finanzas, de los acuerdos internacionales, de buscar los dólares para hablar con el sector empresario argentino de una manera, de un discurso político, a ver, un poco más empoderado, por decirlo de alguna manera. Sí, ahí Massa envía el mensaje de que no va a haber un plan de estabilización tradicional, es decir, que lo que han en algún momento sugerido distintos economistas o incluso distintos sectores del establishment económico, incluso el propio Gabriel Rubinstein en su momento, que es el actual viceministro de Economía, también lo hizo Álvarez Agis, alguien que ha estado muy cercano también al gobierno y a Massa en su momento, respecto a que hay que acomodar los precios relativos, subir fuertemente el tipo de cambio oficial y las tarifas públicas y que después recién ahí aplicar un congelamiento generalizado de precios, salarios, tarifas, dólar, hacer todo un combo de un plan de estabilización tradicional. Bueno, Massa ha dicho, eso no va a ocurrir. Lo que se está haciendo es un proceso gradual de ajuste fiscal buscando que haya una disminución muy gradual de la inflación. Massa, yo creo que está pensando en que si vos en este momento pegás un salto del 20-30% del tipo de cambio oficial, podés irte, como dijo la otra vez Rubinstein, a un rodrigazo, es decir, una espiralización de todas las variables, inflación, salario, y eso podría generar una recesión muy fuerte y además la puerta de una hiperinflación. Ahora, también cuando Massa envía esas señales a los empresarios, no me pidan más devaluación o ojo con los que están ganando demasiado con remarcaciones y demás, yo creo que le está haciendo un guiño al ala política, a Cristina fundamentalmente, porque Massa también ha sido muy claro y envió una señal también al ala política de que él no cree que el año que viene se pueda ganar una elección expandiendo el gasto público, teniendo un nuevo plan platita, por ejemplo. Ha dicho que hay que seguir con el programa del FMI, que implica un ajuste fuerte para el año que viene, adicional al que hizo en los últimos 4 meses. Y eso, si hay algo de suerte, se alinean las expectativas y se tranquiliza un poco el mercado cambiario, podría generar una desinflación, una desaceleración de la inflación a un nivel muy elevado, pero a un nivel, si se quiere,
convivible en un escenario electoral. Ujú. Ahora, yo O creo que sea, ese es el gran riesgo que tiene el año que viene el ministro de Economía, de o s- que la política se empiece a poner nerviosa, sobre todo el Frente de Todos en pleno escenario electoral, y que se empiece a tirar el mantel sobre la política económica. o sea que, a ver, el discurso del equilibrio del equipo económico hacia adentro y hacia afuera de la coalición, hacia los factores económicos y financieros, hacia la oposición, incluso está dado entre la última aparición de Rubinstein y la de ayer de Massa con este anuncio que va a salir hoy a la tarde. Digamos que en esas expresiones públicas están las alertas y los límites de la gestión puestos por parte de las dos principales figuras del equipo económico, ¿no? Sí, es un poco la interpretación que tengo yo, que es al revés, digamos, cuando Massa los reta a los empresarios, le está haciendo un guiño al ala política, a Cristina, y al mismo tiempo envía una señal que es muy dura para el ala política, para Cristina, que es, ojo, que no se puede expandir el gasto público, que no nada que ver con el plan platita del año que viene, Ujú. sino que hay que seguir con el sendero de ajuste fiscal porque lo mejor que podría pasar para la política económica y para la política en general es que se desacelere la inflación. Lo Mm. peor sería que se desbande todo, que haya un desbande de la deuda en pesos, que empiece a correr con vencimientos muy grandes. Hay 5 billones de pesos de deuda en manos de empresas, inversores privados que vencen todos en plenos meses de campaña electoral. Si eso corre al dólar, no tiene techo el dólar. Bueno, ese escenario es el que está tratando de evitar el ministro de Economía. Lo que pasa es que no es muy atractivo lo que tiene para ofrecer. A lo sumo, plantea, bueno, que la inflación baje de estos niveles piso del 5 o 6% mensual a un nivel entre 3-4%, que va a haber que ver efectivamente si se puede lograr, pero recién a partir de abril, mayo del año próximo. Mm. O sea, ¿cómo definirías vos desde el término de un economista la relación política de Sergio Massa con Cristina Kirchner? Yo creo que ha sido el último dique, digamos, que Massa, eh, frente a una situación en la cual se vieron al borde del abismo, le ofreció y Cristina compró la posibilidad de alejarse de ese abismo. Es decir, que la Argentina no vaya directo en este momento a una hiperinflación y se ponga en riesgo, si se quiere, el final del gobierno de Alberto Fernández. Ahora, esa situación es permanentemente de conflicto, porque si vos te alejás de ese abismo, empieza a escribirse sobre todo en la cámpora y al lado de la presidenta la idea de que hay que poner plata en la calle, que hay que poner plata en el bolsillo de los trabajadores, de que hay que discutir y reabrir toda la discusión salarial y de gasto público Ujú. para estimular el consumo. Y en este momento, estimular el consumo significa ponerte nuevamente cerca del abismo, porque nadie puede creer que hay forma de ganarle una inflación del 100% otorgando aumentos salariales o de jubilaciones o de planes Claro. sociales arriba del 100%. Inmediatamente a los 2 meses la inflación va a ser mayor y la licuación siempre va a ser más rápida. Claro, porque ese es el otro costado y el más urgente, ¿no? Porque la situación social. Anoche estuvo también, aparte de Mendiguren, Victoria Tolosa Paz, y ella planteaba, la verdad que sin ningún eufemismo, el objetivo inmediato del Ministerio de Desarrollo Social es un fin de año en paz social. O sea, eh, queda clarísimo cuál es el temor o el riesgo que está teniendo el gobierno desde su discurso oficial, por lo menos. Y mientras Tolosa Paz decía esto, Alberto Fernández, que está con una agenda un poco más acotada, se reunía con Rodolfo Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, que parece haber quedado como el sector social que conversa con el presidente de la Nación, este presidente tan desdibujado que ha quedado, pero que él y Kelly Olmos son los que hablan con el sector, a ver, mayoritario o no kirchnerista de la CGT. Ese es el otro frente de la economía, que es el frente social, y esa demanda puede generar cosas también, Maxi. Sí, pero fíjate cómo el temor a la crisis total, a la espiralización, genera que la propia ala política del oficialismo se coma sapo tras sapo. Lo puso en palabras el diputado Máximo Kirchner cuando dice que estuvieron de rodillas frente a los ojeros ofreciéndole el dólar soja en septiembre. Bueno, ahora se va a ofrecer un nuevo dólar soja y
es obvio que va a haber un nuevo dólar soja también en marzo-abril con la próxima cosecha. Ahora, esos son instrumentos en la emergencia, en la crisis. ¿Por qué hacen esto? Por lo que decíamos anteriormente, porque necesitan los dólares para pasar el verano y al mismo tiempo los pesos de la recaudación para no estar emitiendo, volviendo a la vieja receta y disparando, estallando los dólares libres. Y respecto al dólar libre, déjame decir algo, ¿no? Porque Claro que nuevamente está sí. el dólar blue en... Hacé de cuenta, Maxi, que es tu programa. No, no tengas ningún No, problema, ¿eh? no, no. No, te quiero completar algo respecto a eso. El dólar blue en 320 pesos. Sí. Claro, el Ministerio de Economía salió con un informe que plantea que hay que ver ese dólar en términos reales, es decir, ajustado por inflación, que es lo que decimos nosotros permanentemente. Es Ujú. decir, el dólar pico de crisis de salida de Martín Guzmán a fines de junio, julio, El que dólar llegó... pánico, 3.50. Sí, ese fue el contado con liquidación, que ajustado a valores de hoy sería un dólar arriba de los Claro. 430 pesos, ajustado por la inflación que transcurrió desde entonces. En el caso del dólar blue, que llegó a 339 pesos en esa crisis, ajustado a valores de hoy sería un dólar arriba de 415, 420 pesos. Es decir, esos dólares se han atrasado frente a la inflación estos meses y de alguna manera lo que han marcado es que se recondujo mínimamente el programa monetario y fiscal con el FMI. Ahora, esto no significa que esos dólares libres no se vayan a mover en el futuro. Yo creo que cuando vos seguís teniendo inflaciones del 6% mensual, donde Claro. todo se ajusta a ese ritmo, no solamente los salarios que corren un poquito más abajo, la tasa de interés que está en ese orden, el tipo de cambio oficial con las mini devaluaciones diarias, el precio de los combustibles, absolutamente todo, pensar que ese dólar en este contexto económico y de expectativas puede quedarse planchado mucho tiempo es algo totalmente inverosímil. Ujú. Ahora, yo creo que el desafío es que ese dólar no se vuelva a disparar Claro, a valores de hoy, a claro. esos valores de pico de crisis, es decir, Pero arriba los 420, 430 pesos. lo que venía inquietando mucho al equipo de comunicación, más que nada del equipo de Massa, era que algunos sectores están generando la idea como que estamos muy cerca del dólar pánico de hace 90 días. Entonces salieron a explicar con líneas de tiempo muy claras esto que estás diciendo vos, ¿no? Cómo fue el efecto inflacionario sobre el dólar y que hoy ese dólar pánico estaría entre 4.15 y 4.30, ¿no? Sí, no es el dólar de pánico, claramente, pero también hay todo un devenir de la inflación y, como te decía, de todas las variables nominales que hacen inexorable que la Argentina tenga, en términos nominales, un dólar libre más alto. De hecho, hoy el dólar turista, el dólar Qatar, que es el dólar oficial minorista más el 100% de impuestos, está en 344 pesos. Claro. Y ese dólar a fin de año va a estar entre 370 y 380 pesos. Es muy difícil pensar que haya un dólar turista en esos valores y que vos tengas el resto de los dólares libres, el dólar blue, el contado con liquidación, el dólar bolsa, mucho más bajos, porque existe lo que se llama el arbitraje en economía. Es decir, si esos dólares quedan mucho más bajos que el dólar turista, entonces ese dólar turista por el cual se pagan esa cuenta 600 millones de dólares en promedio mensual, bueno, va a haber mucha gente que va a ir a comprar los dólares o al blue o al dólar MEP y va a Claro. presionar esos dólares para que vayan acompañando más o menos ese dólar turista. Yo creo que el dólar turista, ponerle 100% de impuestos al dólar minorista ha sido un error, porque lo que genera es que permanentemente ese dólar libre tenga de alguna manera un piso que está marcado por ese dólar turista. Si en el futuro el dólar oficial minorista, como dice el propio presupuesto, llega a fin del año que viene a 270 pesos, bueno, vamos a tener un dólar turista de 540 pesos Claro. y los dólares libres no tendrían que estar muy lejos de ahí. Y eso es la estimación oficial de 60% de inflación y devolución del dólar. Uno tiende a pensar que ese 60% de inflación es muy difícil de alcanzar y que en el mejor de los casos el año que viene va a estar nuevamente la inflación entre 80 y 100%, algunos dicen más, con lo cual, ojo porque los dólares libres, esta brecha cambiaria del 80 a 100% es muy difícil de achicar
porque el propio gobierno ha puesto un piso con el dólar turista 100% más caro que el dólar oficial. Maximiliano Montenegro, la verdad que no me puedo adjudicar un logro periodístico de entrevistarte en tu programa, se podría decir que es bastante fácil de lograr eso, pero sí es una experiencia antropológica, te diría, y un gusto enorme, por supuesto. Te mando un abrazo fuerte. Gracias, Eddie, muy amable. Te digo que me gusta esto de salir como columnista económico y no como conductor. Bueno, buenísimo. Un abrazo fuerte, Un abrazo, buen fin de buen semana. programa, gracias. Hasta luego. Bueno, vamos entonces con el equipo, con Pablo Winocour y con nuestro compañero también, Carlos González Prieto, que están acá en la mesa. ¿Cómo anda? Bien, queridos, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Me gusta tu corbata, me gusta que hace juego con tu calzado. ¿Sí? Sí. ¿Querés que vos lo que querés es que muestre el calzado? No, es yo una no dije provocación. nada. Dije Claro. simplemente... Vine apurado, estoy en zapatillas, pero cuando quieras me paro y lo muestro, no tengo ningún problema. Me parece muy bien. Ahí Maxi nos daba todo el panorama y el contexto económico y de algún punto de vista también político del anuncio que viene a las 6 de la tarde de Sergio Massa con el nuevo dólar soja. Pero hay más tela para cortar. Sí, te quiero agregar un dato que justo Maxi no lo pudo ver porque estaba hablando con vos, una noticia de último momento, que es que en un acto que hizo Massa justamente, donde presentó la unidad 100.000 de una importante línea automotriz, anunció que en 2023 todo el incremental de exportaciones del sector automotriz no va a pagar retenciones. O sea, a lo del dólar soja que acaba de contar Maxi, que ahora va a ampliar Carlos González Prieto, se agrega también que si hasta ahora el sector automotriz exportaba 100, lo que exporte por encima de ese valor va a pasar a pagar 0 de retenciones. Otro anuncio más para tratar de incentivar las exportaciones y obviamente lo que tiene que ver con el ingreso de dólares que Argentina necesita imperiosamente. Y hay que ver ahí cómo se logra un equilibrio con el mercado interno, ¿no? Porque están faltando autos, hay bastante demora para conseguir autos 0 kilómetro en la Argentina, que está récord de fabricación de autos. Incluso los precios, viste, que están por encima de los sugeridos por las terminales, porque claro, las concesionarias le ponen un sobreprecio ante la falta de stock. Totalmente. Y aparte aparecen concesionarias fuera de las líneas oficiales que te venden los autos patentados casi con un 50% de aumento con respecto al auto 0 kilómetro antes de patentar en la concesionaria oficial. O sea que ahí también en algún momento va a caer, pero bueno, lo que están queriendo es estimular la producción, acá estimular la exportación, la entrada de dólares. Como sea, aumentar la cantidad de dólares que hay en el Banco Central. Está proponiendo un plan que parecería ser ambicioso a distintas puntas. Una es esta que acabo de contar, vinculada a la exportación automotriz, otra la del dólar soja, que ahora vamos a seguir profundizando, y también, bueno, alguna gestión para acercar algún crédito internacional que también permita robustecer las reservas y en algún punto frenar esta mini corridita que está teniendo en estos días el gobierno, donde vemos que el dólar blue sube y que de alguna manera hay que frenarlo. Me parece que con expectativas, muchas más opciones no hay. Me gusta, sí, decí. No, después tengo, si querés, información para agregar respecto a lo del dólar soja. Que sí, dale ahora que es el momento. Información que llega por parte de los exportadores. ¿Cómo ven la medida de los exportadores y qué proyecciones hacen, Eddie? ¿Coinciden con el gobierno en que con esta medida de subir un poquito el tipo de cambio para las liquidaciones de soja se va a incrementar y va a haber unos 3.000 millones de dólares adicionales durante diciembre? Pero ojo, que la cosecha no se agranda con esto. Lo que se logra con este tipo de medidas es que se adelanten las ventas, como pasó en septiembre, que fue un éxito tremendo. Para dimensionar de stocks, que en definitiva es lo que estamos hablando, porque lo que se hace es adelantar los stocks, la cosecha de soja fue esta campaña de 45 millones de toneladas, ¿correcto? Dicen los exportadores que restan, que están sin vender de esas 45 millones de toneladas, unos 9 millones de toneladas, ¿bien? Y que se van a vender en diciembre, con este beneficio, unos 5 millones de toneladas. Con lo cual, entraríamos a la cosecha nueva, que es marzo, abril, con un stock de solo 3 millones de toneladas. El gobierno va a tener que ponerse creativo para pasar también de diciembre a marzo, que entra la cosecha nueva, y campear ese verano y hacer que se liquiden esos 3, 4 millones de toneladas, que va a ser lo poquito que queda de la cosecha vieja, de la cosecha actual. Con lo cual, los exportadores especulan que el gobierno va a terminar, como decía Maxi, de alguna manera renovando este incentivo para poder
liquidar a estos valores para llegar a marzo o abril. Y a ponerle una vela a los que son creyentes, a los santos, las vírgenes o lo que sea, para que sea un año bueno el próximo, porque con esta seca está muy a merced de lo que pasa en el campo el gobierno. Imagínate que el 60% de lo que entra viene del complejo sojero, Edi. Totalmente. Después vamos a seguir profundizando el tema político que hay detrás de todo esto. Maxi Montenegro decía, en términos así populares, que el kirchnerismo puro, Máximo Kirchner, más precisamente, viene como tragándose los sapos de un programa económico que no era exactamente el que el kirchnerismo pretendía antes de la salida de Martín Guzmán. Pero lo que hay es toda la preparación del dispositivo electoral para el año que viene. O sea, hay una cámpora y movimientos sociales preparando todo un artefacto electoral para el año que viene que hay que ver cómo se lleva con los resultados de la economía, ¿no? Sí, el kirchnerismo tiene dos ideologías. Una es la ideología, si querés, económica, social, de plataforma, y otra ideología que es la del pragmatismo. Porque esa ideología está, mientras Massa muestre resultados, la alineación entre Massa y Cristina va a ser total, y también con el resto del peronismo. Hoy hablaba con distintos dirigentes del peronismo muy tradicionales y dicen que están en el mejor momento con Massa, a quien no se lo fuman en realidad, esto lo digo yo. Sí, sí. No lo quieren en el peronismo, no lo quieren a Massa en el peronismo más tradicional, pero sin embargo están viendo resultados provisorios, por supuesto, saben que todo pende de un hilo. Y mientras esto sea así, lo van a acompañar e incluso no descartes en algún momento algún tipo de operativo clamor por Massa. Bien, seguimos entonces con los temas económicos. Está en comunicación Javier Timerman, que es economista y es director ejecutivo de ADCAP. Javier, ¿cómo andás? Un gusto saludarte, Edi Zunino. ¿Qué tal, Edi? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estamos con el dólar blue en este momento en 3.20, creo. ¿Cómo estás viendo el movimiento del dólar? Porque se generó como toda una controversia, ¿no? O sea, si está el vaso medio lleno o medio vacío en este pequeño repunte que tuvo en estos días. Mira, la realidad es que tenemos un proceso inflacionario de 6-7% por mes. Y bueno, cada tanto el dólar se ajusta, la gente se asusta, se habla mucho. Yo creo que la realidad, digamos, la madre de todas estas batallas es el financiamiento y es el debate sobre si el gobierno va a poder refinanciar toda esta deuda en pesos que constantemente amenaza con ser un problema. Eso le pasó a Guzmán antes de renunciar, le pasó a Guzmán cuando tuvo que renunciar, después pasó durante el gobierno, durante el tiempo que estuvo Silvina Batakis, y es algo que constantemente es una preocupación. Entonces el dólar va a tener estos movimientos, después se calma, después la gente dice, bueno, en realidad mejor no me quedo con los dólares porque si la inflación sigue, a lo mejor es mejor estar en productos que ajustan por inflación. Para mí es un poco más de lo mismo. El problema que me parece que hay que resolver, y el problema de fondo es cómo refinanciamos la deuda que tenemos y cómo financiamos la deuda que vamos generando, ya sea por el déficit que aún persiste y por la acumulación de vencimientos que constantemente hay que refinanciarlos más caros. Eso es lo que hay que discutir. O sea que el dólar al nivel que está ahora no es de pánico ni mucho menos. ¿Cómo estás viendo vos el anuncio de esta tarde, donde se habla de un nuevo dólar soja, el dólar soja 2? Mira, Edi, si me permitís hacerte una analogía con algo personal, yo ahora me estoy yendo a Estados Unidos, hoy a la noche tengo un problema en el nervio ciático, ¿correcto? Entonces me van a dar una inyección de cortisona, que lo que seguramente muchos espectadores le ha pasado. Eso es un paliativo. Después yo tengo que hacer los deberes, tengo que acomodar. Y un poco lo que está haciendo Sergio Massa, me parece, es un poco eso. Es decir, bueno, desinflamemos, hagamos las cosas más o menos razonablemente bien para después estar en condiciones de realmente discutir los temas importantes. Entonces, sube la tasa para mejorar un poco la demanda de pesos, hace estos desdoblamientos cambiarios que me parece que son importantes para acumular reservas, porque necesitamos cumplir con el acuerdo con el fondo y además porque si no hay reservas la gente entra en pánico, está reduciendo el gasto y
está intentando por lo menos parar la inercia inflacionaria con acuerdos de precios. Ahora, todo eso no sirve en el largo plazo o no alcanza en el largo plazo si no se hace un plan de mediano plazo que involucre también un posible gobierno de la oposición o un posible plan de la oposición. ¿Por qué? Porque el corto plazo en la Argentina no va más. Entonces vos ayer, no sé, seguramente leíste o leyeron, el economista Jeffrey Sachs hace una conferencia en el Banco Central donde dice: la Argentina tiene muy buenos números, pero no le cree nadie, entonces es un problema. Y sí, bueno, es un problema, claramente es un problema. Entonces, de eso se trata, cómo hacer para que nos crean. Y eso es un proceso de mediano plazo que no pasa... Ahora, eso es más político que económico, entonces. Claro, la oposición cree, yo creo erróneamente, que el problema de la credibilidad pasa por hacer las cosas rápido y muy agresivamente. Y yo, por lo menos, mi experiencia de hablar con los fondos de afuera, de comunicarme con ellos desde hace muchísimos años, es que lo que ellos quieren, ¿qué es lo que quiere cualquier inversor? Previsibilidad. Entonces, la previsibilidad es algo de largo plazo que requiere consensos. Y no es necesariamente el mejor, o sea, no es necesariamente hacer lo más ortodoxo o lo más heterodoxo posible. Es buscar un consenso para que si hay un cambio político, ese cambio sea lo menos disruptivo posible. Entonces, como la Argentina no tiene credibilidad, lo dijo Jeffrey Sachs, lo dicen prácticamente todos los inversores, un plan agresivo no va a lograr demasiado, porque la gente, ¿qué va a creer? ¿Y esto cuánto puede durar? Están sobreactuando. Entonces, ¿cómo? Están sobreactuando. Claro, exacto. Vos imaginate, a mí una de las cosas que me sorprende mucho es que nosotros tenemos un tema de credibilidad con la deuda en pesos, que es un tema muy grave, porque la realidad es que si los argentinos no creemos en nuestra moneda y en nuestra deuda, se rompe toda la economía. Entonces, dada la importancia de esto, de importancia de cuidar cuidar nuestra deuda en pesos, que es la única que tenemos, para que no haya otro reperfilamiento, para que no haya otro corralito, para que no haya otro plan Bonex y todas las cosas que aparecen en el tintero. Yo lo que no entiendo es cómo, dada esta situación, no hay más consenso entre los economistas del gobierno, de la oposición, para por lo menos cuidar ese activo que es de todos. Ahora, sí, perdón, Javier, para tratar de entender, hay una deuda en pesos tremenda que es con las LELIQ, casi 9 billones de pesos, es decir, más allá de las medidas de fondo, suponte que en el mejor de los escenarios hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Argentina empieza a ser creíble, ponele que esté todo bien, el mejor escenario del mundo. Más allá de eso, ¿cómo salís de esa tremenda bomba que son las LELIQ con esa deuda en pesos que se financia con emisión y nadie termina poniéndose de acuerdo o teniendo una solución a cómo desarmar semejante bomba? ¿Cómo se sale de eso sin un plan Bonex, sin parar la pelota y decir barajamos y damos de nuevo? ¿Cómo desarmás eso? Mira, te doy dos ejemplos. Uno, de acá a fin de año hay mucha preocupación sobre si el gobierno va a poder financiar lo que falta, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 430.000 millones de pesos, que son 1.000 y pico de millones de dólares. Absolutamente un número irrelevante para lo que son las finanzas mundiales. Entonces, claramente, la Argentina tiene un problema de volúmenes que no estamos logrando acercarnos al mundo. Entonces, no es un tema de cantidad. Vos sabés que en el año 2017 la Argentina pensaba emitir deuda en pesos de un dígito. O sea, estaba en 12, 13, 14% y se pensó que se iba a poder llegar a un dígito. Entonces, es muy variable todo lo que puede pasar. A mí no me preocupa tanto las cantidades porque yo creo que las expectativas pueden cambiar. Claro, obviamente que si no cambian es una deuda insostenible, como es, aunque fuera la mitad de esa deuda también sería insostenible. Pero yo creo que le haría tanto daño al gobierno, al país,
cualquier tipo de reperfilamiento o cualquier tipo de acción no voluntaria con la deuda en pesos, que va a haber que hacer un esfuerzo muy grande para que esa deuda pueda ser refinanciada por el mercado. Y ese esfuerzo debería incluir un gran ajuste fiscal. No nos gusta, nos parece injusto, nos parece que en algún momento hay gente que la va a pasar mal, sí, pero claramente se ha demostrado. Massa dice que va a cumplir con eso, ¿no? Déjame que te tire dos números para ver cómo funcionan en el juego real de la economía. Uno es el 60% de inflación para el año que viene del presupuesto y otro es este objetivo Massa del 3% de inflación para marzo. Más allá de si eso es posible o no es posible, porque el futuro es básicamente impredecible y si lo tuviéramos que decir antes diríamos que no es posible, yo digo, esas presunciones, esas planificaciones, ¿pueden servir para ordenar de alguna manera, para guiarte en función de un objetivo o son números tirados al aire nomás? Mira, no deberían ser números tirados al aire. En Estados Unidos hay una institución que se llama, que es una institución que depende del Congreso americano, que se dedica a analizar los números de la economía. Y esa es una institución, o sea, no es partidaria, forma parte de la estructura del Congreso americano y analiza todos los números o sea, analiza los presupuestos, analiza las leyes, analiza todo y cómo eso va a impactar en la economía americana. Y yo creo que eso es algo que nosotros deberíamos tener, que sea totalmente apartidario, que sea gente de carrera, para realmente hacer un análisis sobre cada medida. Hoy en día, en la Argentina, decir si la inflación va a ser 60, 80, 90%, es difícil hacer ese tipo de análisis y yo creo que la gente se guía más por la experiencia del día a día que por la experiencia futuro. No creo que nadie esté pensando, me dicen que la inflación del año que viene va a ser 60%, así que voy a hacer mis planes en base a eso. Lamentablemente, en un país con este tipo de inercia inflacionaria, la gente ni siquiera presta atención a eso. Por eso, yo creo que las medidas que está tomando Massa, dentro de todo, quitan el pánico. Cuando vos escuchás a muchos economistas de la oposición, dicen, bueno, este es un plan para llegar. Y bueno, no es poco llegar. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es un plan para llegar. Si va a ser un plan para sacar a Argentina de la crisis, va a depender de muchos más consensos y de mucho más a largo placismo del que se está pensando. Y eso debe incluir no solo un ajuste fiscal, sino un debate serio sobre la calidad del gasto, porque nosotros realmente nunca discutimos, no se discute generalmente, más allá de lo que gastamos, la cantidad, 2,5 puntos del producto va a ser el déficit comprometido con el fondo este año y 1,9 el pasado. Pero ese gasto podría ser mejor utilizado, podría ser gasto que realmente... ¿Sabes a lo que voy, Javier? Porque, a ver, tratar de no hablar todo el tiempo solo para los especialistas, sino para la gente también. Muchas veces el discurso económico, el pronóstico económico, está contaminado por la intención mágica de la política, entonces lo que le exigís al economista es que te dé una foto del futuro, cosa que es prácticamente imposible. Ahora, esto que vos decís, que hablás, en la práctica decís, bueno, es necesario tener un tablero de control para ver lo que planificaste y cómo te van saliendo las cosas si estás haciendo una administración medianamente seria. Ahora, en cuanto a equipo, el economista jefe de Massa es Gabriel Rubinstein, que ha sido, digamos, el campeón local de los pronósticos, porque ha sido el más premiado en cuanto a certeza en las apreciaciones previas. ¿Eso es relevante en generar credibilidad en algún círculo de poder? Sí, bueno, Argentina es un país donde le dan muchísima importancia a los economistas, a los análisis económicos, etcétera, etcétera. Y yo creo que es importante que alguien que, bueno, tiene diálogo, porque después de todo esto se trata de generar confianza y generar expectativas positivas. Realmente se trata de eso. Entonces, me parece importante que una persona que yo no tengo el gusto de conocerlo, pero bueno, que obviamente tiene cierta reputación, que ha tenido cierta trayectoria, que esté validando ciertos números. Pero no hay magia, esa es la realidad, no hay magia,
Y la Argentina entró en una situación donde cada mes hay que validar ciertos aspectos de la política que son muy dañinos para una empresa, que es si vamos a poder refinanciarnos. Entonces, la gente hoy en día, hay cepo, entonces las empresas no pueden disponer de su dinero si es que quieren o mandar al extranjero a sus casas matrices o comprar dólares para hacer inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, la posibilidad de un reperfilamiento es algo realmente que impacta muy negativamente sobre las decisiones de inversión, no solo de la gente común que tiene la plata, porque un reperfilamiento impacta a todos, incluso a la gente que tiene un depósito bancario. Entonces, para mí es muy importante. Yo realmente estoy confiado que no va a haber un reperfilamiento, que la Argentina va a poder refinanciar su deuda en pesos, el gobierno en este caso, porque creo realmente que los empresarios, creo que la gente, el establishment argentino va a exigir de los políticos, tanto del gobierno como de la oposición, que cuiden el crédito, que lo cuiden, porque si empezamos pensando que, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? El gobierno no puede refinanciar o no tiene, no puede refinanciar más allá del año electoral porque no se sabe lo que va a hacer un nuevo gobierno si accede al poder. Bueno, eso me parece que es algo que debería cambiar. Y todos los economistas, tanto de la oposición como del gobierno, deberían dar tranquilidad que la deuda en pesos se va a honrar. Eso sería un paso adelante. Te escuché decir con mucho énfasis, yo confío. Acá estamos abdicando del pensamiento mágico, pero que Dios te oiga, Javier Timerman. El abrazo de siempre. ¿Sabes por qué confío? Porque pongo más mi trayectoria como inversor, como trader, como alguien que estuvo en los mercados, que como una persona que hace un análisis económico de número, un Excel. Entonces yo digo, los países no se deberían suicidar. Espero no estar equivocado. Gracias, Javier. El abrazo de siempre. Gracias, Eddie. Un abrazo. Nos vamos ahora a La Plata con nuestro compañero Diego de Nicolás. Encontraron muerta a Eliana. Diego, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Sí, Eliana había desaparecido el pasado domingo. Ella tenía 24 años. Poco se sabía, simplemente que había sido vista en una feria muy cercana a este lugar, aproximadamente unas 15 cuadras. Había habido algunos videos allí que la ubicaban en ese sitio, pero luego se desconocía para dónde había salido. En las últimas aquí muy cerquita, a unos 200 metros, encontraron su DNI y eso llevó a los investigadores a comenzar el rastrillaje en esta zona. Una zona bastante descampada, ubicada en las afueras de La Plata, en la zona de Olmos, sobre la calle 38, y dentro de un zanjón estaba el cuerpo de esta joven de 24 años. Bueno, ahora la policía está investigando. Hay un despliegue policial importante en el lugar tratando de determinar qué elementos se pueden encontrar. Y vamos a aclarar una situación con respecto a una persona que en estos momentos se encuentra en una dependencia policial de esta ciudad que está prestando declaración. En algún momento se hablaba que se podría llegar a ser un primer aprehendido por el caso. Ajá. La información que tenemos es que su situación procesal todavía no llega a ese punto. Esta persona, que se la ve en el video en cercanías de la feria, trabaja en un campo, una finca que está frente a este callejón, y esa persona está, decíamos, en dependencia policial prestando declaración testimonial, pero la justicia indudablemente que ha posado en principio los ojos sobre él. Veremos hasta dónde llegan o no las responsabilidades. El cuerpo acaba de ser trasladado hoy a la tarde. Sí, Eddie. Sí, dale el cierre a lo que estabas diciendo. Va a ser sí, te decía que el cuerpo acaba de ser trasladado, hoy se va a practicar la autopsia y se va a determinar exactamente cuáles son las causas de muerte. Lo que sí se sabe es que el cuerpo apareció con sus prendas de vestir intactas, tanto el pantalón puesto como con una remera, la remera levemente levantada, pero algunos piensan que podría llegar a ser por el hecho de que fue arrojada al zanjón. Así que plena investigación, plenos interrogantes y todavía sin responsables claros a la vista. Diego de Nicolás, con el desenlace de este caso, justo en el Día Mundial contra la Violencia de Género, estas coincidencias que a veces espantan un poco. Mariano Olivero, Comunicación, Diego Reynoso, que es analista político. Diego Reynoso, ¿cómo andamos acá en el programa de Maxi Montenegro? Eddie Zunino te saluda. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Edisonino? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Un gusto saludarte. Bien, muy bien. Tenés un trabajo hecho donde el 77% de los argentinos consideraría que el resultado del Mundial puede influir en el humor social. Así es, le preguntamos a la gente si consideraba que el resultado del Mundial podía tener una influencia en el humor de la gente, en el humor social. 77%, como vos señalaste, nos dijo que sí. Y creemos que la forma en que el resultado impacta en el humor es a través de la conversación pública. Quiero decir con esto, acerca de lo que la gente habla. Por ejemplo, en estos días... ¿En redes el Mundial sociales o en sus casas? O ambas cosas? No, de lo que habla en sus casas, de lo que habla en el trabajo, de lo que habla cuando va a la panadería, al supermercado. Entonces, cambia la conversación pública. Esto tiene un impacto positivo porque dejamos de hablar de los temas con los que venimos hablando hace 2 años de siempre, ¿no? Bueno, primero el tema de la pandemia, la inseguridad, la inflación, las internas políticas, etc. No es que la gente se haya olvidado de eso, ni signifique que ha dejado de existir para la gente, pero cambia el orden de temas con los que la gente conversa. Y eso tiene un impacto directo en el humor de la gente. Ahora, cuando le preguntamos a la gente si considera que esto le afecta, digamos, de manera directa, bueno, ahí se reduce un poquitito. Solo la mitad te dice que sí, me afecta de manera directa, digamos, ¿no? Ajá. La gente cree que le afecta a todos los demás, pero no en términos personales. En general lo que observamos es que efectivamente esto puede impactar ¿Y en el cómo humor social. explicaríamos, perdóname, Diego, cómo explicaríamos esa diferencia? O sea, yo creo que le afecta al otro, pero a mí no tanto. Bueno, eso en opinión pública lo conocemos como efecto tercera persona. Es muy común con algunos temas sensibles como, por ejemplo, ¿alguna vez coimeaste a un policía? Bueno, solo el 15-20% te dice que sí. Y cuando le preguntás, ¿crees que algún otro coimió a algún policía? El 95% te dice que sí. Esa diferencia está en que son temas sensibles socialmente. Hay un prurito, es que la gente admite que el Mundial es importante, pero no lo quiere admitir para sí mismo. Le cuesta reconocer que le importa, que le afecta, porque al menos como está tematizado socialmente, pareciera ser que no sería socialmente correcto que uno esté más pendiente del Mundial. Claro, que del tema sí, de la es inflación. como que uno está pendiente de temas secundarios, pero que no hacen al fondo de la cuestión. Ahora, esto también llega, Diego, a la política, ¿no? En las últimas horas, en los últimos días, sobre todo después de la derrota de Argentina, trascendió que había una lucecita, Pablo, también con vos, había una lucecita prendida en la Casa de Gobierno para decir, a ver, necesitaríamos y nos vendría muy bien que la conversación sobre el Mundial dure lo más cerca posible del 18 de diciembre y si tenemos una final favorable, mejor. Y al ver que Argentina trastabilla un poco, decir, che, esto nos genera un factor de discordancia o de intranquilidad anexo a lo que esperábamos. Sí, te agrego un dato casi político, ¿no? O sea, los sectores más optimistas sí plantean, bueno, si ganamos el Mundial estamos salvados, podemos llegar a ganar las elecciones y ese tipo de lucubraciones. Hay otros más moderados que lo que plantean es, bueno, necesitamos tener un diciembre en paz. Hoy la conversación pública está en otros temas, está en el Mundial, está en un partido de Ecuador-Senegal o partidos menores, o incluso de la selección argentina. El problema es que si la selección argentina no llega bien, es decir, no pasa la primera ronda, que es un fantasma que se encendió esta semana incluso en Casa Rosada, no me miren mal, pero es así, es un fantasma, es una posibilidad. Entonces dicen, bueno, se va a volver a hablar y a poner la lupa sobre lo que estamos haciendo en la gestión y se va a volver a agitar el fantasma de diciembre. Ese es el mayor temor que te diría hay hoy en lo que es Casa de Gobierno. Sí, un diciembre, un cierre del Mundial que nos queda muy cerca de fin de año y de las fiestas de fin de año. Pensá que es el primer Diego, año que no se habla de diciembre, estallido social, saqueos, todas esas cuestiones que se hablan siempre, no importa cómo esté el país, si esté mejor o peor económicamente. Desde 2001, este año, por ahora no aparece. Y que el Mundial te termina una semanita antes de Nochebuena, una semanita antes de Navidad. Diego, te hago un comentario en tono de pregunta y con esto te damos las gracias y te despedimos. El otro día hablaba con Freddy Storani, que fue un gran protagonista de los 80 en el gobierno de Alfonsín, de la juventud, de la Junta Coordinadora Nacional, y le decía, ya que no tenés un cargo público en este momento, porque me vas a decir, no hablemos del Mundial, porque es una pelotudez, qué sé yo, una huevada, una tontería, perdón. Por favor. Claro. Me decía, le preguntaba esto, ¿no? ¿Cuánto podía influir en un gobierno
el hecho de un triunfo. A ellos les tocó el Mundial 86, o sea, la mano de Dios, la pierna de Dios, lo mejor que te pudo pasar en la vida. Y Freddy Storani me decía, mira, influye mucho, pero dura muy poco. ¿Vos haces esa lectura en tus trabajos con el tema de la repercusión política, no solo social, de esto? Sí, efectivamente. De hecho, el ejemplo que yo siempre planteo respecto de la durabilidad de un impacto es que cambia la conversación pública, como decía Pablo recién, muy de acuerdo. Esto puede, si nos sale bien y a Argentina le va bien, que es lo que todos queremos, nos va a tener con unas fiestas en alegría, no sé si en paz, pero en alegría. Ahora, si nos va mal, vamos a estar, además de todas las otras dimensiones de nuestra vida en las que estamos apesadumbrados, también en la deportiva. Pero esto se hace espuma, vienen las vacaciones y en marzo estamos hablando de otros temas. Claro que sí. Y el año que viene, en agosto o en octubre, cuando estemos votando, el Mundial habrá quedado muy atrás a lo lejos. De hecho, el 86 es el ejemplo de Storani, pero que es perfecto, porque en el 86 Argentina sale campeón, y en el 87 el gobierno de Alfonsín pierde las de medio término y la provincia de Buenos Aires en manos de Antonio Cafiero. Claro. Con lo cual no hay un impacto lineal, directo. La gente no cambia sus preferencias. Y mucho menos eterno. Político-partidarias. Y mucho menos eterno. Diego Reynoso, muchísimas gracias por este contacto. El abrazo de siempre. Abrazo, Eddie, que tengan un buen día y una buena tarde. ¿Y por qué no nos vamos a Qatar? Que allá está nuestro compañero Khaled Jalar, que es, a ver, los ojos de A24, uno de ellos, uno de los 4 ojos que tenemos. Ahí está, mirá. Siempre con esa sonrisa pintada, haciéndonos descubrir algún lugar curioso, novedoso de Qatar. ¿Dónde estás ahora, Khaled? Eddie, el placer de escucharte, 20:05 de la noche, aquí en Doha, Qatar, y me encuentro en un hangar. Vos te preguntás, ¿qué estoy haciendo? ¿Me voy a volver a la Argentina? No, porque hoy se presentó el avión de Maradona en el Maradona Fan Fest, recordando, bueno, los 2 años de la muerte del astro argentino, y que hay una exposición con fotos, con camisetas, con algunas actividades para los chicos, con el avión de Maradona, que vuela realmente porque estuvo haciendo unos vuelos internos en la República Argentina, después voló de Argentina a Madrid, Madrid-Qatar, y está aquí, que también se van a estar haciendo ciertos eventos durante todo el Mundial, y una vez que termine el mismo, planean llevarlo a distintos países, como para, por ejemplo, Europa, Italia, el Nápoles, que ahí hay muchos fanáticos. Hoy fue la entrada libre y gratuita, pero aquellos aficionados que quieran venir pueden hacerlo pagando, bueno, una cuota una entrada muy económica. ¿Y qué se puede ver ahí? Mostranos algo, ¿se puede acercar algo? Claro. Sí. Estaba paradito porque como estamos en un hangar y en un aeropuerto, la señal a veces, pero bueno, vamos a caminar si te movés se complica. Sí, porque igual está bastante cortada la señal. Las camisetas. Está cortada. A ver, me quedo acá. Ahí se ven las camisetas. Por ahí si te movés es mejor. Ahora quedaste como fotografiado, quedó congelada la imagen. ¿Quedó congelada? A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, no, escucharte... Vamos para afuera, a ver. El audio está perfecto, lo que tenemos es un problema de imagen. Súmate, Mariano, porque hubo un homenaje a Maradona, aparte de esta muestra que nos está mostrando Khaled en vivo acá desde Qatar. 2 años sin Diego Armando Maradona, claro. Se realizó un homenaje allí en la casa que tiene la Conmebol en el Mundial. Estuvo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Estuvo también el titular de la Conmebol, el paraguayo Domínguez, y también estuvo Chiqui Tapia, junto a otros dirigentes y personalidades, los campeones del mundo del 86, algún campeón del mundo del 78, como el caso de Daniel Bertoni, por ejemplo, el Conejo Tarantini, y de lo del 86 estaban Ruggeri, Ricardo Bocchini, andaba por allí dando vueltas también Juan Pizorín. Bueno, todos ellos estuvieron ahí para homenajear a Diego Armando Maradona. Ahí había una escultura, como pueden ver, de Diego, aquel Diego del 86 sosteniendo la copa. Mariano, hagamos un pequeñísimo paréntesis. Khaled, cortá y volvé a recargar así, porque te tenemos congelado y no logramos que se recupere. Y ya volvemos a comunicarnos con vos. Perdón, Mariano, para así lo liberábamos creyendo que no creyera que estaba al aire cuando no estaba. Bueno, y ahí se realizó el homenaje sentido a Diego Armando Maradona, en el cual el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que a partir de ahora, en cada Copa del Mundo habrá un día Diego Armando Maradona. Mira vos. No importa en dónde se realice el Mundial, bueno, el gran ícono del fútbol argentino. Ahí está Diego y Messi. Esperemos que pueda sostener la Copa en este Mundial.
¿Cómo se llevan, sabemos cómo se llevan Infantino y Tapia? Una relación correcta, políticamente correcta. Nada más que eso. Sí. O sea, la gran relación de Infantino es con Macri, de la Argentina. Que es el presidente de la Fundación FIFA. Sí, no tenemos la llegada que tenía Grondona a la FIFA en su momento. Grondona era el vicepresidente de la FIFA. Pero, No, pero en aquel momento la dupla era Grondona-Blatter, ¿no? primero Avalanche Primero, claro. y Blatter, Avalanche y Blatter. Blatter el secretario, y Grondona siempre fue un dirigente de mucho peso. Después, cuando se fue a Avalanche, Blatter queda como presidente. Eso lo orquestó en parte Grondona, moviendo sus influencias. ¿Cuánto pesa el dirigente y cuánto pesa la situación de la liga a la que representa? Depende mucho. Grondona tenía muchos costados, pero particularmente dentro de la política del fútbol era un peso muy pesado. Un tipo que solamente hablaba español, de hecho. Llegó a ser vicepresidente de la FIFA sin hablar una palabra en otro idioma, cosa que hoy es extraño en cuanto a la formación que tienen los dirigentes a nivel internacional. Bueno, el presidente de la AFA actual es similar en ese aspecto. Sí, estamos viviendo el mundial, más polémico desde el punto de vista de cuestiones políticas y sociales, total, desde que tengamos memoria, ¿no? La pregunta que hago siempre es cuánto pesa esto, y después cuando volvamos a conectar con Khaled se lo volvemos a preguntar a él, ¿cuánto pesa esto socialmente en los que están participando? ¿Cómo en las superestructuras o en los equipos que hacen sus fotos de los alemanes tapándose la boca, los daneses que dicen que se van de la FIFA, los ingleses que ponen la rodilla en tierra en señal de protesta, sobre todo en los temas de discriminación sexual, ¿no? Que es el gran tema que hay allá? Ahora, ¿eso pesará tanto institucionalmente? Infantino habló del tema, ¿no? Depende de cada país, ¿no? Hay gente muy importante en determinados países, como por ejemplo Philipp Lahm, que fue capitán de la selección alemana, campeón, y él se manifestó en contra desde un primer momento y dijo que no iba a ir a ningún tipo de esos jugadores reciben invitaciones para ir a eventos, las marcas, dijo que no iba a ir, que no iba a pisar suelo catarí, similar a lo que pasó con los artistas, en algunos casos, con algunos artistas que toman esa postura. Acá el tema son... Sí, la lista de deserciones al inaugural derechos fue humanos, derechos humanos, trata de personas, trabajadores migrantes, por supuesto también el tema de la libertad de elección sexual, la mujer, el rol de la mujer. Hay muchas causas en las cuales alistarse, ¿no? Son situaciones que pasan, también pasó con los últimos Juegos Olímpicos y también pasa, por ejemplo, cada vez que hay un lo lleva a otro plano, ¿no? Cada vez que hay un G20 donde participan, por ejemplo, el rey de Arabia Saudita, que también se lo acusa de violaciones a los derechos humanos. Lo que pasa es que hay que entender que vivimos en un mundo que es multilateral y donde hay una multiplicidad de creencias sobre muchas cosas. Es verdad, digamos, en algunas cuestiones son muy sensibles, como puede ser violaciones directas de los derechos humanos, y en muchos otros casos lo que hay es un cuestionamiento a las culturas que no son las occidentales, ¿no? Me parece que se mezclan, muchas veces se mezclan las críticas y no siempre son del todo válidas. Y te saco otro tema, ¿no? Que tiene que ver con el folclore futbolero, pero tiene que ver con la política y tiene que ver con la chicana bastante berreta, pero tan popular y tan difundida. El triunfo de Brasil desinfló un poco el tema de Macri y Yeta porque era otro de los candidatos, ¿no? Que había marcado Macri. Sí, eso primero es una estupidez humana, digamos, de tildar no solo a Macri, sino a cualquiera que vaya ahí, se aprovecha. Pero bueno, es parte de la conversación pública. En la misma lógica, Eddie, en la misma lógica, si es por lo que busca el argentino, podría ser seguir en esa línea, porque uno lo que quiere es que pierda Brasil desde el punto de vista del folclore futbolístico argentino, ¿no? Claro, quizás fue para eso, ¿no, Macri? Y no salió. Y no salió. Y no salió esta vez. Y no salió al revés. Otra vez salió al revés. Claro. No, pero bueno, yo ponía esto en el sentido de cuántos temas ligados con la política, los referentes políticos, los temas sociales y políticos hubo. Y hay un tema que yo decía cuando Argentina perdió con Arabia Saudita, yo decía, a partir de este momento y hasta ponerle el jueves o viernes, la discusión y la conversación no va a ser futbolística, va a ser de dinámica de grupo, de liderazgo, psicológica, anímica. Bueno, igual no se dio tanto en esta un poco táctica. No se dio tanto en esta oportunidad. Pero yo digo, sí se dio internamente incluso, dentro del propio plantel. Algo que salió en las últimas horas, que yo creo que es muy significativo, yo planteaba que, señores, algo tiene que haber pasado en el vestuario de Arabia Saudita entre que terminó el primer tiempo y vino el segundo.
Yo un poco exagerando la nota política decía, seguramente les exhibieron el Código Penal saudita cuántos azotes Sí. y cuántas posibilidades de fusilamiento podía costar perder un partido, perder en el primer partido del Mundial tan cerquita de casa, porque casi Qatar es Arabia Saudita. 150 kilómetros por Claro. tierra tiene la frontera ahí. de distancia. Y apareció en las últimas horas el video donde el técnico francés de Arabia Saudita, traducido por el traductor oficial de la selección, les habla a los jugadores que se habían retirado del campo al entretiempo 0-1 abajo por el penal de Messi. Él en un momento, él les habla, les trata de dar un shock anímico a sus jugadores. Acá lo plantearon, porque acá pasamos de lo blanco a lo negro, parece que nos hubiéramos enfrentado a la Holanda de Rinus Michel del 74, y no, nos enfrentamos a un equipo que tuvo una suerte, tuvo el partido de su vida jugó Arabia Saudita, jugó el partido, le salió todo, o sea, todo lo mal que le salió a Argentina, a ellos les salió bárbaro, porque la verdad que el primer tiempo se podrían haber ido 3 o 4-0 abajo y no pasaba nada, y no estábamos hablando de todo esto, pero después Argentina, inexplicablemente, o podríamos explicarlo por qué, se desinfló en el segundo tiempo y ellos aprovecharon, tiraron 2 veces al arco, metieron 2 goles y el resto es historia. El tipo les decía, ¿qué quieren, sacarse una foto con Messi? Miren, sigan mirándolo, ¿lo quieren mirar? O vamos a jugar al fútbol, o vamos a poner lo que tenemos que poner. Y les dio un shock anímico. Y en un momento les dice algo que yo creo que ahí nos pega a nosotros. Hablas árabe. De cómo leyó el partido el técnico de los árabes, que es francés en realidad. Herbert Renard. Claro. Les dijo, Argentina salió muy cómoda a jugar. O sea, hizo una lectura también de cómo estaba tomándose el partido la selección argentina y les dice, eso es lo que ustedes tienen que salir a aprovechar en el primer minuto. ¿Y qué tardaron? 8 minutos. O sea, en 2 minutos hicieron el gol. En 2 minutos el primero y en 8 dieron vuelta. Exactamente, los dos. O sea, ¿cómo puede llegar a influir una arenga anímica que no es futbolística, no es de táctica, no es andar a marcar a Messi, ¿qué viniste? ¿A sacarte una foto con Messi? Eso sí, jugar la pelota. esa es la parte psicológica que tienen los Claro. técnicos. Hay técnicos que Bilardo en el entretiempo contra Brasil no les habló. O sea, ese mismo vestuario de Argentina contra Brasil, que nos pegó en un baile tremendo en el 90, Bilardo no les habló. No les dirigió la palabra, se miraban todos diciendo, ¿y en qué momento va a hablar? No habló. Ahora, más allá de lo futbolístico, en términos, si querés, motivacionales, ¿no entró como muy confiada Argentina en la cancha, como diciendo, bueno, es un trámite esto? Eso es lo que yo leí de lo del francés, el que dirige Claro. Arabia Saudita, ¿no? Salió a jugar muy cómoda Argentina. Claro, Sí. confiada como cancheta. No solamente por la comodidad que le estamos dando nosotros, sino Un trámite. ellos salieron cómodos, Y eso aprovechemos puede eso. ser. Así como nosotros sabemos cuando uno analiza desde afuera que hay un equipo que es superior a otro, después en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero hay un equipo que es superior a otro. Argentina se sabe superior a muchas selecciones. Como también sabe con quién tenemos que tener. Nosotros, a ver, lo decimos nosotros, jugamos con Alemania. Cuidado con Alemania. Podía haber terminado así si se metía no todo lo dije que eso. se Igual metió no en el primer estoy, tiempo. o sea, me parece, no estoy de acuerdo Yo no con el estaba técnico. así, que las acusaciones están hechas. No estoy Parate de que está Jaled. no estoy de acuerdo con el técnico francés tampoco. Logramos reconectarte con vos, creo que por Zoom logramos la comunicación. Seguís ahí estás. Ahí estoy, Eddie. Bueno, claro, les contamos que estamos en un aeropuerto. Siempre en los aeropuertos, salvo que estés esperando tu vuelo, que hay conexión a internet, en las afueras claro. están bloqueados por un tema de seguridad, no acá en Qatar, sino en todo el mundo, para levantar dron, para conectarte a internet y nosotros para hacer la conexión con ustedes. Bueno, se nos complicó, pero aquí estamos con un lindo fondo de Maradona en estos 2 años. Te lo produjiste bien. Sí, no, es como un estudio esto, te digo que para que la gente saque fotos. Me quiero pegar algo que estaban diciendo con respecto a cómo está el ánimo de los argentinos. Dale, Si buenísimo. esto va a implicar en las elecciones del año que viene, 2023. Digo que los que están aquí están con una ilusión, pero con la moral bien alta. Pero después del partido están asustados. Hoy podía hablar con algunos aficionados de nuestro país que nos decían, che, no sé qué va a pasar mañana. Y si pasa mañana, yo tengo pasaje de vuelta el 20 de diciembre. Yo me vuelvo. Es como que si Dios no quiera que pase, ¿no? Pero si pasa algo que Argentina no continúa para octavos, hay muchos argentinos no les importa el dinero que hayan pagado, se vuelven a Argentina, terminó el Mundial. Terminó el año, mejor dicho. Y danos una última miradita de qué es eso del homenaje a Maradona a 2 años del fallecimiento. ¿Eso es de entrada libre? ¿Está yendo gente de la Argentina nada más o van de todos lados? ¿Cómo funciona eso? No es de entrada libre. Hoy sí, por los 2 años de Maradona, estaba permitido que cualquiera que se acerque pueda hacerlo de manera gratuita, pero para los aficionados tienen que pagar. Es el FanFest de Maradona, donde está el avión, te puedes sacar fotos, su colección de algunas camisetas, porque el Diego tiene muchas,
de algún que otro conjunto que usó esos de entrenamiento. ¿Vieron la canción muy famosa de una marca conocida? Está el Diego como entrenando, que está así, está con esa ropa. Sí. Está todo aquí. Digo que es entrar, se te eriza la piel porque es como verlo a Maradona y además podés interactuar con él, hacerle preguntas y él te responde. Crearon de una manera virtual con un algoritmo que vos podés hablarle. Sí. Hoy es gratis porque es el aniversario. Si no, ¿cuánto sale la entrada? ¿Cuánto sale una entrada a un evento de estas características en Qatar? Ronda de este evento 50 Real Qatarí a 100, que sería entre 5.000 a 10.000 pesos. Que por un precio internacional no es caro. Y con todo lo que tenés para hacer acá, con actividades y más, sacarte fotos, quedarte con tu familia, comer algo rico, digo que es un buen plan. Lo único malo, podríamos decir, no importante, es que está muy lejos del centro de Doha. Tenés que venir a la zona del aeropuerto, pero no el comercial, sino el aeropuerto, que hay lugares para hacer los transportes de carga y mucho vuelo privado de los cataríes están por acá. Jalad, querido, un abrazo fuerte, que a la noche nos cuesta verte porque es la hora en que vos empezás a desandar un poquito el día. Un abrazo fuerte, ¿eh? Dale, un abrazo y gracias. A ver, buen fin. hablábamos de esto de la dinámica de grupo, el liderazgo y lo que pasó particularmente en el vestuario de Arabia Saudita en el entretiempo con Argentina, y después los árabes salieron cortando y en 8 minutos dieron vuelta al partido. Maya Martínez Mornaggi es experta en desarrollo de talentos, o sea, trabaja en motivación y está en comunicación con nosotros. Maya, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es esto de la motivación de talentos? ¿A qué te dedicas? ¿De qué trabajas vos? Bueno, nosotros desde Coeducation lo que hacemos es acompañamos a los talentos a descubrir qué es lo que mejor hacen, dónde está su potencial y cómo podemos acompañarlos a que liberen ese potencial, ¿no? A que puedan explotarlo. Porque trabajamos con una herramienta que lo que dice es: cuando vos trabajas en tu talento natural, sos mucho más exitoso y mucho más feliz. Cuando ¿sí? hablas de talentos, ¿hablas de solo de artes o hablas de talentos en cualquier emprendimiento de la vida? No, los talentos, está buena la pregunta. Los talentos son diferentes, ¿no? O sea, no, definitivamente no tiene que ver con arte, no tiene que ver con la capacidad de crear, sino tiene que ver con diferentes funciones. Puede ser la capacidad estratégica, puede ser el orden y la capacidad de hacer y de procedimientos, puede tener que ver con las relaciones interpersonales y con la capacidad de vincularte con otros, puede tener que ver con lo creativo, con lo intuitivo, ¿no? Hay diferentes tipos de talentos y nosotros lo que intentamos hacer es acompañar a las personas a que primero descubran ese talento a través de un proceso de autoconocimiento y después que puedan actuar en consecuencia para seguir desarrollándolo. Y esto lo que trae es como una mirada, ¿no? Es una mirada distinta de no desarrolles lo que te falta, desarrollar lo que haces muy bien. Bien. Ato con esto, ¿pudiste ver el video del técnico francés y su arenga con los jugadores? De acuerdo a tu experiencia y a tu trabajo, ¿qué viste ahí y qué escuchaste ahí? Es interesante porque nosotros trabajamos mucho la motivación como la automotivación, ¿no? Cada una de las personas tiene su automotivación y lo que el líder hace, y creo que es lo que logra el director técnico francés en este video, es trabajar sobre inspirar, ¿no? Hay una cosa de la inspiración del líder y de entender qué es lo que a cada uno o a ese equipo lo motiva en ese momento y generar eso de inspiración y alineación con el propósito. Viste que les trae y les dice, estamos en un mundial, o sea, ¿para qué vinimos? Vinimos para esto, vinimos para perseguir a Messi, ¿no? O sea, estamos en esto. Me parece que él eso que hace muy bien es entender qué es lo que ese equipo necesita en ese momento para que cada uno de ellos se automotive, ¿no? O sea, hay una alineación al propósito, hay algo que nosotros usamos, una palabra que nosotros usamos mucho que tiene que ver con propositar, ¿no? Con generar propósito. Y me parece que eso es lo que hace muy bien. Maya Martínez, muchísimas gracias por este contacto a propósito de este vestuario tan caliente, el de Arabia Saudita en el entretiempo con Argentina. Gracias, ¿eh? Y seguimos en el programa de Maxi Montenegro, son las 14:47. Estamos en comunicación, creo, ¿no? Con Joaquín de la Torre, ¿sí? Ahí está, Joaquín de la Torre, senador. ¿Cómo va, Joaquín? Nos estamos viendo seguido últimamente. Esto de andar yo circulando por toda la grilla de 24 me hace encontrarte por un lado y por el otro. ¿Cómo andás?
Bien, muy bien, gracias. Bueno, lanzado ya y bendecido por Patricia Bullrich para ser candidato a gobernador en la provincia. Sí, ayer hicimos un lindo acto en Moreno y lanzamos la precandidatura a gobernador, sí. Vos sabés que Con mientras vos estabas lanzando en Moreno, nosotros estábamos acá con Marcela Pagano en PQS a la noche con Javier Iguacel, que también quiere ser, gobernador. Claro. Después de eso. Sí. Y yo le preguntaba algo y te extiendo la pregunta a vos. Vos me lo habrás escuchado porque creo que lo hablamos incluso. A mí me parece una buena señal del estado en que está la oposición que tenga tanta variedad de candidatos en todos los niveles. O sea, me parece que demuestra una vitalidad muy grande por parte de la oposición y sus distintos componentes tener tantos candidatos. Ahora, me pongo un poco gataflórico, si querés. Digo, ¿no es un problema eso también? Porque no son demasiados candidatos ya para competir. Mira, yo creo que el problema sería que tengamos un solo candidato y después nos peleemos durante el gobierno, que fue lo que pasó con el gobierno actual. En el gobierno actual eligieron un solo candidato, que fue Alberto Fernández, y a los pocos meses ya se estaban peleando con internas. Yo sé que a la gente le puede preocupar o molestar esto, y entiendo, pero lo bueno es que discutamos las cosas ahora y que elijamos el mejor candidato posible para ser el gobernador el año que viene. Y que después, una vez que lo elijamos, estemos todos unidos atrás del que gane. Ahora, de acuerdo a tu paladar y a tu gusto, porque vos, yo te lo digo siempre, vos sos un armador territorial, sos alguien del territorio, sos un intendente, sos alguien que conoce el barro de la política, no en el sentido metafórico, sino en el sentido literal, digamos, la profundidad del Gran Buenos Aires, de la provincia, etc. La pregunta que te quería hacer es la siguiente. Para tu paladar y tu conocimiento, ¿esa discusión se está dando en términos de profundidades de programas y de propuestas o se está dando más en características personales y en alcoholes y palomas y en quién grita más fuerte? No, mira, nosotros hace 3 meses, más de 3 meses que vienen trabajando los equipos técnicos de Iguacel, de Grindetti y los míos. Justamente ayer a la mañana me hicieron una presentación, ya se le habían hecho a Grindetti y la semana que viene o la otra se la van a hacer a Javier, de cómo han avanzado en estos 3 meses y medio, digamos. O sea, nosotros tenemos la discusión, por supuesto, y yo quiero ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo que sucede eso, los equipos técnicos de los 3, que tenemos miradas parecidas sobre lo que hay que hacer en la provincia, están trabajando en forma conjunta, digamos. Claro. Ahora, esa conversación de los equipos técnicos, porque la oposición se está caracterizando también por eso, ¿no? Por decir, todas las fundaciones, todos los institutos, las instituciones de los distintos partidos de Juntos por el Cambio están conversando un programa en sus distintas facetas, incluso están recorriendo el país y están recolectando posturas. Ahora, los referentes se pelean hablando de otra cosa y estas discusiones quedan por fuera del escrutinio de la gente. ¿Vos te sentís cómodo con un funcionamiento así? Porque ¿cuándo nos vamos a enterar de cuáles son las propuestas? Cuando esté terminado el proceso, digamos. A ver, nosotros no tenemos por qué hacerlo ahora, digamos, lo tenemos que hacer antes de las antes de las candidaturas. Y eso tenemos tiempo hasta más o menos un mes antes del 22 de junio, creo, una cosa por el estilo, son los cierres de espacios políticos y la presentación de alianzas. Hasta ese momento tenemos la posibilidad de discutir. Vuelvo a decir, Eddie, me parece que entiendo que a la gente le pueda preocupar las discusiones, incluso algunas subidas de tono que se pueden dar en este momento. Y creo que siempre es bueno tratar de bajar los decibeles. Ahora, es mejor que las discusiones sean ahora, insisto con este concepto, a que sean durante el gobierno. Claro. Joaquín, sí. Te quería consultar. Vos antes mencionaste el trabajo de los equipos técnicos. ¿Qué pasa con la otra rama de Juntos por el Cambio? Porque parecería que la ruptura es total. ¿Qué pasa con lo que es el tándem Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli? No, bueno, ellos están trabajando con sus equipos, calculo. Calculo. Calculo, sí. O sea, sí, ese es el nivel de diálogo que hay. No, pero digo, calculo que están trabajando
y no va a haber problema al final si es necesario que nos juntemos a charlar cuáles son las miradas, pero está claro que la mirada de Grindetti, la mirada de Iguacel y la mirada de La Torre son muy parecidas, porque somos tres personas que venimos del territorio, como bien decía Eddie, que los tres tenemos experiencia en gobiernos municipales y que tenemos una mirada desde esos gobiernos y desde nuestra experiencia. ¿A vos, no es el caso de ¿a vos te molesta el hecho de que, te molestaría el hecho de que el candidato de Juntos por el Cambio, del PRO, fuera Diego Santilli, que viene de la Ciudad de Buenos Aires? No, es que no es que me molestaría. Yo creo que es una mala idea para la provincia de Buenos Aires y para los bonaerenses. A los bonaerenses, esta es una experiencia que ya hemos probado. O sea, ha probado la provincia esto los últimos 20 años y no le ha ido bien. Entonces me parece que insistir con remedios que no funcionaron, creo que es más de personas que quieren golpearse la cabeza contra la pared. Yo no entro a calificar las capacidades ni las intenciones de Diego Santilli. Digo, estoy diciendo que esta experiencia ya fracasó. O sea, vos lo que decís es que el PRO de la provincia, autóctono de la provincia, nacido y criado en la provincia, ya está maduro, ya creció lo suficiente para poder correr solo, sin interferencia porteña. Sí, eso juntos, no solamente el PRO, juntos. Bueno, Javier, Joaquín de la Torre, gracias por esta comunicación, el abrazo de siempre. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos a los Estados Unidos porque está Adrián Saca ahí esperándonos. Adrián, querido, el otro día no nos pudimos charlar tanto, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Eddie, querido, y equipo, querido? Bueno, aquí estamos en el día del famoso Black Friday, el Viernes Negro, que también, además de ser el día de las compras compulsivas, es el día en el que acá en los Estados Unidos se arma el arbolito de Navidad. Acá no esperan hasta el 8 de diciembre, como indica la tradición católica. Hay un 20% de católicos, pero la gran tradición acá es hacerlo después del Día de Acción de Gracias. Y bueno, acá tenemos, como te gusta a vos, Eddie, siempre tenemos barro para hacer grieta, ¿no? En este caso ¿cuál sería la grieta? Bueno, tenemos arbolitos naturales versus arbolitos artificiales. Acá me encuentro en un lugar, te voy a empezar a mostrar así. Esos son naturales. Un poquito. Estos son naturales, son árboles que han sido, y escuchen bien porque a los argentinos siempre les duele por nuestra cultura escolar, han sido talados, ¿ves? Están en recipientes, están sostenidos están clavados al piso y con un recipiente que tiene agua, ¿ves? Que los alimenta hasta que, bueno, son desechados estos árboles después de que terminan las fiestas, después de que pasa el año nuevo. Pero, ¿qué es lo que...? ¿Por qué está la discusión? Porque ¿qué es más ecológico? Eso es lo que se preguntan. Comprar un arbolito de plástico traído generalmente desde China en PVC o comprar un arbolito de estos de los que, bueno, cuando se tala uno se siembran tres. ¿Vos ¿no? cuál elegís? ¿Vos cuál elegís? ¿Cuál usás? Bueno, yo soy argentino y me compré uno de plástico que ya armamos anoche, además. Claro. Seguramente en otro horario lo vamos a mostrar. Y el día, pero ahí estamos viendo en el graph que hay un 15% de aumento con respecto al año pasado, que es la inflación arbolito de Acción de Gracias. Absolutamente. La inflación se hace sentir en la venta de arbolitos. De hecho, el árbol promedio que estaba a $81, un árbol promedio es un árbol de 1,80 m, un árbol natural, ahora está a 95 aproximadamente. En este lugar no aumentaron tanto. Recordemos que para tener estos arbolitos acá se necesitan 7 años de cultivo del árbol, ¿no? Del cultivo y del cuidado. Pero también dicen, ¿qué pasa? Bueno, cuando lo tenés que desechar, ¿no? Mira, este lo vendieron, por ejemplo. Adrián, querido, acá está. Ese está vendido, sí, mira. No, se nos acaba el tiempo y te queríamos participar también. Vos que estás cerquita de México, digamos, por lo menos mucho más cerquita que nosotros. Está calentándose mucho el tema del enfrentamiento de mañana y hubo enfrentamientos de hinchadas también. Queremos ver ahí mira, ahí lo estamos viendo. Lo vemos así en vivo con audio. Ya lo ve, en las Malvinas se habla inglés, cantan los mexicanos.
y ahí un hincha argentino le va a decir, bueno, hasta ahí llegamos, porque si no se arma. Y después en algunos lugares se armó, ¿no? Y acá estamos con Mariano Oliveros. Te tapan un poquito los gritos, el griterío. Con Mariano Oliveros para ver si hay refuerzo de seguridad mañana. Y vos, Adrián, ¿cómo estás viendo la cercanía con los mexicanos o los mexicanos que viven ahí cerca tuyo? ¿Cómo están palpitando el Mundial y el enfrentamiento con la Argentina? Vos que tan futbolero sos y que Acuña va a jugar mañana, no con la camiseta de Ferro, pero va a estar ahí. Mariano, ¿hay refuerzo? Párate, ¿hay refuerzo de la seguridad? Sí, ahora te digo. Sí, a nivel diplomático hubo contactos entre la Embajada de México y la Embajada de Argentina. No directamente los embajadores, pero sí enviados de cada uno de ellos, se reunieron y decidieron coordinar a sus equipos de seguridad que trabajan en el lugar, tanto de Argentina como de México, para tratar de contrarrestar esta situación. Hay climas muy caldeados en algunos... Aparte de lo que es la policía oficial de Qatar, las representaciones diplomáticas se hicieron cargo de controlar a las delegaciones. Exactamente, y se va a tratar de reforzar en algunos lugares específicos. Hay algunos barrios, hay un barrio que se llama Bargua, que es donde paran la mayor cantidad de mexicanos y argentinos. Dicen que ahí no pasa nada, es decir, es cordial el trato, pero el problema es cuando en algunos puntos donde sí venden alcohol, las cosas a veces pasan a mayores. Ahí se puede complicar más. Adrián, te queda, pero un epígrafe pequeño de tu cercanía con México. Dale. Bueno, acá no va a haber refuerzos para nada porque son comunidades estables. Los argentinos y los mexicanos, obviamente los argentinos están en minoría, conviven, no es gente enviada. Y además acá los mexicanos suelen ser solidarios con la Argentina porque sufrieron también la amputación de Texas y California por parte de los que llaman los gringos, ¿no? Mirá que vos. son los estadounidenses. Cómo la historia juega ahí. Mirá qué redondito. Grande, Adrián. Gracias, equipo, por haberme recibido una vez más en este reemplazo de Maxi Montenegro. Para que sepas, está de 20 a 23 en la noche de América 24 y ya está. Mariana, contarte, mirá qué linda que está. Bienvenida, Gracias. Espera, voy a cruzar en cámara. Seguimos en la ¿Puedo cruzar? ¿Sí? Ahí está. Escúchame, si lo hago con Maxi, ¿por qué no lo voy a hacer con vos? Conmigo. Lo que pasa es que yo traje la Champions, ¿viste? Ay, la Champions porque me pero te queda... igual me encanta que estés sentado. Yo lo que no tengo... Vos sos muy alto. Claro, lo que no tengo es varonil, pero tengo Agustino, que bueno, ¿qué va a ser? Ay, Agustino, muy bien. ¿Esta también de Agustino? Sí, lo tengo. Una belleza te queda. Aparte, mira, estamos encamados. Estamos para seguir. Eso me adiestró Marcela Pagano. Vos sabés que el grito de las 8 menos cuarto es ¿de qué color va la Pagano en vestuario? ¿Viste? Y ahí por lo menos la corbata la tengo que combinar. Está perfecto, muy elegante. Placer. Gracias. Nos vemos.